Bienvenidos a este nuevo video al cual voy a llamar Causa y Efecto. Te voy a platicar desde cuándo comenzó la ansiedad de mi vida, desde cuándo recuerdo de mi infancia hasta los últimos tiempos donde ya fue más fuerte. Te platico. Yo recuerdo como mis 8 años que yo empecé a ser muy insegura. Siempre fui una niña muy temerosa. Los típicos miedos de la edad, ¿verdad? De tu niñez, tener miedo a la muerte, tener miedo que le pase algo a tus papás, y que sientes que ves monstruos, que te acuestas y que si está la ventana poquito abierta sientes que alguien te está viendo. Y pues yo pensaba, como todo, eran miedos propios de la edad. Pero a mí me empezó a dar mucho temor y mucha ansiedad lo que era que hiciera aire, y más en la noche. Cuando hacía aire en la noche, a mí me entraban unas crisis de ansiedad, pero fuertes. Ahorita sé que eran crisis, pero en su momento pues yo nomás decía, tengo miedo, pero era un miedo que me consumía. Me entraba una desesperación. Me ponía por la puerta a ver si hacía aire, si estaba muy fuerte, cómo se movían los árboles, o a veces si la noche estaba bien tranquila, si se movían poquito las hojas del árbol, yo empezaba a sentir ese temor y es que va a ser aire y va a ser aire. Le empecé a tener demasiado pavor a que hiciera aire en las noches. Si en el transcurso del día hacía aire o polvadera, sentía ansiedad. Pero así la crisis, el ataque de ese pánico me daba en las noches. En la madrugada despertaba a mi mamá y mamá, tengo miedo y tengo miedo y tengo miedo, y no se me quitaba y no se me quitaba, hasta que yo creo que ya me cansaba o de repente pum, me quedaba dormida, pero eran noches seguidas y era algo que ahí estaba. Yo pienso que todo comenzó de una vez que fuimos al rancho de mi papá y de regreso veníamos por el camino en el llano y se hizo una tormenta de arena. Entonces duramos bastante ahí en la troca para que se quitara. A mí me dio mucha ansiedad eso. Yo recuerdo que yo sentía como si esa tierra nos iba a ahogar y no íbamos a salir de ahí. Entonces de ahí como que se empezó a desencadenar mucho ese miedo. Pasa el tiempo y como que dejo de tenerle miedo al aire y agarré un nuevo miedo al cual le di mucho poder. Había escuchado en la tele que había muerto una familia porque había quedado la llave de la estufa abierta y se había escapado el gas. Desde entonces le tenía tanto miedo a que nos pasara lo mismo, que cada noche antes de dormirme yo revisaba la estufa a ver si olía a gas, si era tiempo invierno, los calentones. No me podía dormir porque estaba el calentón prendido. De ahí también pasa casi al mismo tiempo que robaron a los vecinos y los ladrones corrieron por bardas y por los techos y pasaron por la casa. Pues era cerrar ventanas, cerrar puertas, y no me dormía hasta que no revisaba todo. Cada puerta, cada ventana, la estufa, el gas. Y algo muy chistoso para mí, pero me ponía y persinaba las ventanas y las puertas porque sentía que era como la protección. Eso fueron años que lo hice, años. Te puedo decir que todavía a veces cuando voy a una casa que sé que la estufa es de gas, como que volteo que esté cerrado, como que se me quedó el tic, se puede decir, o la maña, pero ya no me causa así como que ansiedad o algo, nomás como que la costumbre de voltear y todo, que no se vaya a escapar el gas. Entonces sigo con eso. A eso le incluyo que como era tan temerosa y era tan insegura, o sea, cualquier miedo le daba demasiada importancia, entonces me empezaba a consumir y empecé a sustituir mucho todas esas emociones por comer. Estaba triste, comía, me sentía ansiosa, comía, y empecé a tener problemas con el peso, y eso me afectó mucho mi autoestima, porque siempre había una constante comparación, que porque yo no estaba delgada, que porque está así, que porque yo no. Entró a la adolescencia sintiéndome inferior a las demás. Entonces empiezo a batallar mucho con eso, y obviamente tenía muchas tristezas, me la pasaba comparándome o que por qué no me valoraban, pero pues era algo que yo traía dentro de mí. Entró la adolescencia, entró la edad de la pretensión, de que los novios y todas esas cosas, y tengo mi primer ataque de ansiedad, que bien recuerdo. Mi ataque de ansiedad fue por una decepción amorosa. No pude controlar la situación, estás con la tristeza, estás piense, se me empiezan a dormir las rodillas y los dedos se me empiezan a poner bien duros. Ya no lo pude aguantar, o sea, como que me empezó a entrar mucho miedo, pues porque una sensación que yo desconocía. Me llevan al doctor, su hija está nerviosa, me inyectan,
y ahí quedó. Sigue avanzando el tiempo, yo sigo con mis inseguridades, sigo con mis miedos, y también te digo, vuelve el tema del peso en la edad de que lo sientes más. Yo siempre me sentía inferior a mis amigas, o sea, yo decía, es que mis amigas están delgadas y ellas se llaman la atención. Entonces yo lo que empecé a hacer desde la adolescencia y todo, que opté por ser la amiga gordita chistosa, la que hablaba babosada, la que siempre se estaba riendo, para no sentirse sola, porque yo me sentía ignorada, como que yo no iba a llamar la atención por ser yo misma, y yo iba a llamar la atención o sea, si yo no llamaba la atención con un cuerpo, pues no podía por ser nomás Querena o por cómo era Querena naturalmente. Entonces se me hizo fácil y lo seguí siendo así, lo disfrutaba, pero tapaba mucho que no me sentía pues me sentí inferior, o sea, vuelvo a lo mismo, es la palabra, me sentí inferior y una autoestima súper bajo. Siguen pasando los años, tienes altas, bajas, miedos, y ahí anda todo nomás como medio controlado. Entonces llega la edad de que llega el enamoramiento total, me caso y al año me separo. A mí mi separación, mi divorcio marcó mucho mis emociones. ¿Por qué? Porque te casas en una edad que te sientes ilusionada, entonces te das cuenta que tus ilusiones, que tus sueños no coinciden con tu realidad. Entonces tienes que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque te estás provocando un daño mutuo, te estás dando cuenta que hay mucha inmadurez, y pues que entre más avanza el tiempo, o sea, no hay una mejoría en tu vida, al contrario, estás retrocediendo. Se toma la decisión, entonces ahora pues otra debilidad, o sea, otra autoestima va para abajo. ¿Por qué? Porque me sentía muy poca mujer, porque no había logrado mis sueños, y te empiezan otra vez las inseguridades, y es que mi peso, y es que nadie me quiere, nadie me acepta, y ahora soy una mujer divorciada. Entonces empiezas a envenenarte. Y lo que pasó es que empecé a vivir mi duelo, pero de una manera pues no muy favorable, porque empecé a tomar, empecé a salir de fiesta, empecé a evadir mi realidad, o sea, no quería afrontar mis emociones y transformarlas. Empiezo con eso, duró como 2 años en un estilo de vida así, desgastante. Sí, me la pasaba muy suave y jajaja, jejeje, y bien padre, y risa y todo, pero se pasaba el momento del alcohol, del efecto del alcohol, y mi realidad era que me sentía sola y que traía un problema fuerte porque no quería afrontar lo que me estaba dañando. Llega un momento en que mi cuerpo cobra factura, empiezo a tener problemas con la presión alta, y debido a la presión alta empiezo a tener crisis de ansiedad más fuertes y más seguidas. ¿Por qué? Porque cada que me subía la presión tenía miedo que me fuera a pasar algo, que si me daba un infarto, que si terminaba mal o me iba a morir. Entonces cada que mi presión se manifestaba venía una crisis de ansiedad. Voy al doctor, me diagnostican con hipertensión de por vida, y pues a cuidarse y todo, pero como que yo todavía no entendía que me tenía que cuidar, como que no quería dejar esa vida porque pues me hacía sentir bien, o sea, el alcohol me hacía como que olvidar. De repente ya mi cuerpo me dice, basta, o sea, es demasiada carga emocional, y es demasiado el daño físico que te estás haciendo por tanta desvelada, por tanta malpasada. En el 2011 más o menos decido hacer el primer cambio, dejo de tomar de la noche a la mañana, empiezo a hacer ejercicio y me acerco mucho a leer, a buscar la manera de transformar mi mente. Me llamó mucho la atención la espiritualidad, de cómo estar bien conmigo misma, de cómo creer en mí misma, y lo empecé a implementar y tuve un cambio. Pero este cambio no me ayudó como que a vivir una total transformación. Este cambio fue como que momentáneo, sí, subió la autoestima, me sentí muy bien y todo, pero seguía viendo ese hueco, seguía viendo esa carencia de las cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Me sentía bien, la presión estaba bien y todo, y luego de repente decía yo, ay, tengo ganas de tomar, y me ponía a tomar, y como que la agarraba en serio, volvía al recuerdo de mi subconsciente de todo lo que traía arrastrando, volvía a subir la presión y volvía el miedo que tenía yo a que me pasara algo malo.
sigo con esas etapas, con altas, con bajas y todo, y llega un momento en que vuelvo otra vez, voy de bajada, cuando yo creía que ya estaba bien, que lo había logrado, que había bajado de peso, que todo estaba muy padre y todo, empiezo otra vez a caer y a caer poco a poquito, empezaron otra vez esos miedos, esas inseguridades, esos recuerdos de donde yo misma me maltrataba con mi manera de pensar y con mi manera de definirme como persona, como mujer. Entonces se empieza a manifestar otra vez la ansiedad. Tengo un accidente en donde chocamos y yo siempre que tengo una emoción, una experiencia fuerte o me dan una noticia fuerte, hace cuenta me la dan, me quedo como en shock y lo empiezo a llorar. Entonces esa vez me dio mucho coraje y como que me tragué esa emoción y a partir de ese choque a mí mis nervios se me descontrolan totalmente. Crisis de ansiedad más seguidas. Entonces pues a eso ya te mezclas y te empiezas como que a bloquear porque le echas la culpa a la vida o te crees una persona enferma o sientes que no puedes. Entonces tienes días buenos, días malos y ahí va. Llega el momento en que las crisis se apoderan totalmente de mí, o más bien yo hago que mis crisis sean lo que más sobresale en mi vida. Hace como 2 años fue cuando ya no pude, ya había vuelto a subir de peso, ya otra vez estaban todos esos pensamientos míos de que no valgo, no puedo, qué está pasando. Entonces llega un momento que digo, ya no puedo, ¿por qué? Porque las crisis de ansiedad en esta ocasión se me manifestaban, la mayoría eran dormidas. Se cuenta, yo me acostaba a dormir, a la media hora, a la hora me levantaba, el corazón casi se me salía, se me subía demasiado la presión y en cuanto sentía esas sensaciones, a correr a vomitar, era lo primero que hacía, me provocaba el vómito. En cuanto sacaba todo era correr, buscar las pastillas, tomármelas. Me tomaba las pastillas y así las molía con los dientes y me las ponía bajo la lengua. Entonces, para que me hicieran un efecto más pronto, me tragaba las pastillas, me sabía el sabor de cada una. En cuanto me tomaba las de la presión, me tomaba uno para la ansiedad. Ya en este punto, ya las pastillas de la ansiedad eran como que mi tabla, mi salvación. Siempre las cargaba, o sea, era un ataque y ya no puedo y me la tomo y con eso me controlo. Chupaba la pastilla de la ansiedad, no era para chuparse, pero como que el sabor, era un sabor bien amargo, pero me empezaba a tranquilizar, me lo tomaba y luego agarrar el aparato de la presión. Ya chéqueme la presión. Pues obviamente me la checaba y ya sabía, me la traía alta, me sentía mal y a checármela hasta que me empezara a bajar. Empezaba a sentir que el mundo se me empezaba a cerrar. Donde estuviera levantaba a las personas, fuera en mi casa o en la casa donde me asistían. Yo, levántate, me va a pasar algo. Se me ponían los dedos duros, se me empezaba como que a sudar. No podía llorar. No lloraba, nomás me bloqueaba y empezaba a pensar de todos los finales más horrorosos que me podía imaginar. Ahí los estaba pensando. La pastilla de la ansiedad hacía demasiado rápido efecto. Yo creo que ni 5 minutos y se me pasaba el ataque de ansiedad, pero seguía el miedo hasta que yo veía que el aparato de la presión me mostraba que ya había bajado la presión, me podía tranquilizar para dormir. Pero era un desgaste tan fuerte, un desgaste emocional, y eso se empezó a manifestar más seguido hasta que la ansiedad empezó a tomar poder a todas horas del día. Yo iba manejando, me daba ansiedad, estaba trabajando, me empezaba a bañar en sudor, las palpitaciones y sentía como que el mundo se estaba cerrando y me voy a desmayar y qué me va a pasar y a correr al baño y a vomitar, porque yo creo que era tanta la ansiedad que sentía, que era tanta la acidez que producía mi estómago, que en cuanto vomitaba era puro ácido y como que descansaba poquito, pero piense, agarrar pastillas, el aparato de la presión, me la vivía con un aparato de la presión a donde fuera, a todas horas, saliera de fiesta, estuviera en mi casa, donde anduviera, me checaba la presión porque algo me va a pasar y las pastillas de repente me las tomaba, de repente no. Entonces llegó un punto que ya dije, no puedo. Tenía toda la ayuda, no quería y como no quise, no pude. Entonces llega el momento en el que
en el que un ataque de ansiedad me dice es momento de cambiar. Es un sábado, llego a trabajar, de la ansiedad que traía me empieza un ataque de ansiedad, se me empieza a dormir la cara, sentía dormido como que medio cuerpo y me dolía mucho, así como todo el sistema nervioso, y fue tanto mi miedo que le hablé a mi familia, vengan por mí, ya no puedo, me siento mal y ya no puedo. Pues mi familia desgastada con la situación y o sea, los comprendo, ¿verdad? De todo, de estarme viendo que siempre era lo mismo y que era nomás porque no me quería controlar mi mente. Me revisaba la presión, subía, bajaba, vomitaba, tomaba pastillas y volvía a vomitar. Vienen por mí, me recetan un sedante y cuando me tomo el sedante me tumba todo el fin de semana y para mí fue lo peor porque vemos muchas personas ansiosas que cuando tomas algo, un tranquilizante o algo que te produce un efecto así, te causa ansiedad. No estar en tus 5 sentidos te causa ansiedad. Entonces caigo así totalmente. El lunes me llevan al doctor. El doctor me manda a hacer estudios. En 2 semanas me dice no tengo nada. Pero ese día, en cuanto me ve, me dice necesitas bajar de peso, traes un sobrepeso, necesitas bajar de peso. Hijo, y te voy a decir una cosa, vas a suspender las pastillas de la ansiedad y te voy a dar estas. Dijo, pero te van a hacer efecto en un mes. Dijo, son dosis muy bajas y vas a poder y lo vas a lograr. Empieza a hacer ejercicio y vas a cambiar tu vida. Para mí era mejor que me lo hubiera rayado porque decía yo, ¿cómo? O sea, un mes ya la ansiedad ya tomó su máximo poder en mí, no puedo. Pero, pues, ¿qué me quedaba por hacer? Así fue, ese mes empecé a hacer ejercicio, no podía hacer más de 15 minutos porque obviamente se me aceleraba el corazón. ¿Por qué? Pues porque estaba haciendo ejercicio y yo lo relacionaba con que me subió la presión y me va a dar un ataque de ansiedad y me daba el ataque de ansiedad y lo peor era que ya no tenía mi pastilla mágica, no me la podía tomar. Empecé ese mes y fue el momento donde dije, creo que necesito ayuda psicológica y la busqué. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que vengo entendiendo? ¿Qué es lo que aprendí con todo esto? Aprendí que nadie era culpable de mi vida, nadie era culpable de lo que yo decidía. Yo no podía decir, por culpa de mis papás o de cómo me educaron, yo estoy teniendo esta ansiedad. No, porque yo a partir de una edad, llámese los 13 años o cuando empiezas a tener poquita más claridad en la vida, puedes decidir qué te hace bien y qué no, desde mucho antes. Sabes qué es bueno y qué es malo, no más que a mí se me hizo como mi papel de víctima de ser así. Es que la gente me tiene que aceptar como soy. Es que pobrecita, es que está gordita, es que nadie la acepta. Ay, su separación. Entonces yo quería que el mundo cambiara, pero no quería cambiar yo. Eso me enseñó todo este proceso, saber que yo necesitaba vivir un cambio por mí misma, que mi familia siempre me apoyó, que siempre tuve las herramientas para estar bien, pero se me hizo cómodo no querer hacer las cosas, se me hizo cómodo querer sentir lástima por mí misma y producir lástima a los demás, que cada decisión que tomé fue porque yo lo decidí, que nadie me amenazó a decidirlo y nadie me dijo, ¿sabes qué? Tienes que pensar así, tienes que sufrir, no. Que si la gente me hizo daño fue porque yo lo permití, porque yo no puse límites sanos en mi vida, que la gente me dio su tiempo, me dio su apoyo y me dio su amor de la manera que ellos eran, que yo no podía decirle a las personas hagan lo que yo quiero porque cada quien es dueño de su vida y lo tengo que aceptar, que yo tenía el poder de saber si lo que a mí me estaba pasando en mi vida lo transformaba o lo dejaba así o seguía sufriendo o seguía culpando a los demás para evadir mi propio poder personal. Aprendí que Kerena vale más que un peso, vale más que una separación, Kerena vale más que las amistades que tiene, que tengo que aprender a valorar y a saber quién soy y qué es lo que deseo y a ser agradecida con la vida. ¿Para qué? Para poder transmitir eso a las personas que me rodean, para tener calidad de momentos, tener una mejor calidad de pensamientos que se empiecen a manifestar día con día. Aprendí que cada persona que llegó a mi vida me dedicó su tiempo que no vuelve y lo agradezco, que hay personas que permanecieron, que hay personas que se alejaron y al igual les estoy eternamente agradecido a todos. ¿Por qué? Porque fueron parte de mi proceso. Que no me arrepiento de lo que viví porque si yo no hubiera vivido cada experiencia dolorosa, si yo no hubiera entrado en ese proceso de yo ser a lo mejor mi propia víctima, Kerena no estaría donde está ahorita. Aprendí que puedo, que claro que se puede,
pero se necesita querer. Necesitamos dejar de ser vuelvo a lo mismo, la víctima, poner esa barrera o decir, ay, no, es que es una enfermedad. No, en este caso no es una enfermedad, es un aferramiento a no querer vivir un cambio. Entonces, cuando vas aprendiendo eso de distintas maneras, te das cuenta que hay opciones de vida y que la vida tiene un propósito mejor que el que estar sufriendo y quejándonos de lo vivido. Empiezas a mejorar tu calidad de vida, empiezas a mejorar tu calidad de los momentos que vives, de la manera que los vives, de la manera que los disfrutas, y día a día lo vas aprendiendo, porque no eres perfecto, porque claro que te vas a enojar, porque la ansiedad llega a momentos que se sigue manifestando, pero empiezas a controlar, empiezas a poner límites en todo. Que tomo, claro que tomo, pero sé hasta dónde. Que me enojo también, sé hasta dónde. Que me equivoco también, pero sé hasta dónde. Sé hasta dónde permitirme llorar, sé hasta dónde permitirme sentirme mal, sé hasta dónde permito disfrutar la vida, pero ahora lo disfrutas desde un punto de decir, yo tengo el poder en mí mismo de que mi mundo, del reflejo que ven mis ojos, sea algo positivo para mí. Aprendí a dar lo que me pertenece. Si yo vivía mi ansiedad y todo, ¿qué era lo que daba? Carencias, desgastes a las personas que me rodeaban. Era lógico, ¿cómo iban a convivir conmigo si yo nomás hablaba de enfermedad y pobrecita y tengo y me duele? Pues era lo único que compartía. Entonces, cuando empiezas a entender que eres un reflejo de ti mismo, empiezas a ser un reflejo de lo que te quieres rodear. Te quieres rodear de decir, voy a superar esta enfermedad. Empiezas a creerte que no eres enfermedad. Te quieres rodear de personas felices. Sé una persona feliz para que seas un reflejo y como un imán empieces a atraer lo que tú deseas ser. Entonces eso lo fui aprendiendo por medio del psicólogo y por medio de muchos ejercicios que te voy a empezar a compartir. Te voy a empezar a compartir cómo fue cada uno de ellos, cómo el psicólogo me ayuda por medio de mi mismo desahogo a entender qué era lo que me había causado todo, y empecé a vivir un cambio muy bonito, y esta vez no fue nomás pasajero, fue un cambio que empezó a perdurar, y sobre todo que a veces la vida te va a poner lecciones y te pasa como un examen difícil y depende de ti si lo superas o te vuelves a estancar o vuelves para atrás. Yo tenía 6 meses donde todo iba muy bien, ya la ansiedad ahí estaba, se controlaba, el medicamento funcionaba, mi estilo de vida cambiaba, pero de repente viene una recaída y tengo un ataque de ansiedad que hasta el momento es el peor que me ha dado en toda mi vida. Gracias a ese fue cuando dije, no vuelvo a pasar por esto, y todo el esfuerzo que había hecho en todos los años y todo se juntó en un solo día de decir, esto no vuelve a pasar, y agarré las fuerzas para seguir adelante. Gracias a Dios van a ser 2 años que pasó ese día. Siguió todo mejor, seguí creciendo y sigo aprendiendo de mis errores, sigo aprendiendo de mis experiencias y sigo aprendiendo a recordar sin el dolor. Aquí es el momento donde te puedo compartir las cosas, cómo trabajar esas emociones. Lo recuerdo todo perfectamente, pero ya no me duele, ya no me afecta. ¿Por qué? Porque lo transformé en una experiencia de vida, en una experiencia de motivación. Así que recuerda, si yo pude, tú también. Muchas gracias por tu atención.